quedado indeleble? No te sé decir. Lo que se me ha quedado sobre todo es que los títulos que gané aquí los gané en casa y fueron más viscerales. En Guatemala yo me acuerdo que acabó el partido, llegué al hotel y parecía que había jugado un partido más de liga. Fue así. No te sé decir por qué. Lo celebramos, sí eres consciente de que lo has ganado, pero no sé si es la distancia o no sé el qué, me hizo vivirlo así, más fríamente y sí que está claro que luego te vas dando todavía más cuenta de lo que se ha conseguido, pero no sé, fue algo más vivido, no sé, menos visceralmente como lo viví con el equipo, la liga, la copa incluso, no sé, fue distinto. Pues eso está muy bien, David. Olga. Estaba hablando un internacional, porque uno nunca deja de serlo, ¿verdad, Santi? Y ahora le va a tocar hablar a otro, aunque ya me estaba diciendo, yo como Víctor, hablar poquito. Pero hombre, por Dios, si te acaban de llamar a la selección hace unas horas y no vas a hablar, dice que no con la cabeza. Sí, ¿No bueno, ser? Hugo, ¿qué tal? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que lo primero satisfecho, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que muy contento. Menos wow. No se me nota o no reflejo mucho la alegría, pero sí, muy contento. Lo llevo por dentro. Ya. O sea que es una alegría y no una faena. No, una alegría, una alegría. Mal. Convocado con la selección, jugador revelación de la temporada pasada. Por ser un poquito mala, la pena el habernos quedado a las puertas de ir al europeo, ¿no? Sí, hombre, pero hay que ir poco a poco y esto no puede decir pues un poco lo que dice Santi. Yo es que quiero jugar un mundial, un europeo. Tienes que marcarte metas a corto plazo y te das la oportunidad, tienes que ir aprovechándola y nada, tampoco pensar mucho más allá. Tú vienes de el equipo que es el Coco. Históricamente uno piensa en el rival a batir y es el Inter de donde vienes tú. Allí, por lo que has conocido de cómo se trabaja aquí, es muy diferente el trabajo de la cantera. Esto es un proyecto que está empezando, pero ¿cómo se trabaja allí? ¿Cómo trabajaron en tu caso, por ejemplo? ¿En dónde? ¿En Interview? Bueno, sí, en la cantera de Madrid, por ejemplo. Clubes de los que tú hayas estado. No, un poco como todo. También depende mucho de los padres, de lo que le quieran meter y yo creo que de cada persona. Hay chavales que van a entrenar y poco a poco les va llegando y hay otros que los padres son los que le van metiendo cosas raras en la cabeza, que son los que yo creo que ese no es el camino a seguir. Pero yo creo que un poco como todo, si el entrenador le pone esa ilusión y sobre todo si apuestan por ellos, yo creo que se puede llegar. Pues enhorabuena. Vamos con la cantera, Olga, para ir terminando. Y usted, presidente, o tú, presidente, prepárate el speech último para ahí, los que nos están escuchando ahora, pues para ver si podemos ampliar las posibilidades económicas. Muy bien. A ver, Olga. Aquí se están pasando la pelota. Es que hay que contar la intrahistoria de todo. A ver, pues venga. Se están pasando la pelota entre Juanjo Silva y Jorge Remacha, que es el responsable de la cantera. mío? Sí, no lo sé, Paco. Igual lo podéis dilucidar ahora si sois familia o no. Sobrino, eres sobrino. Jorge Remacha. Llevamos gafas los dos, sí. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un poquito decir que el responsable de la cantera es Juanjo Silva, es un poquito la imagen y yo soy el que hago un poquito del trabajo entre bambalinas, de coordinación entre todos los equipos y un poquito pues el que me gustaría que hablara fuera Juanjo porque es el que más va a poder transmitir a todos los chavales y toda esa fuerza que lleva acumulada y todas las ganas y el trabajo que quiere hacer en este año que está empezando a trabajar con nosotros mano a mano. Pues venga, Juanjo, no tienes más remedio, tú querías pasar. De hecho, no te había visto, Juanjo, no te había visto hasta ahora. Yo estaba buscándote y no te había visto. Has visto que elegante y cómo se ha quitado el... Sí, parece un brazo de mar. Pues vamos a que hable también. Presidente, vete preparándote la despedida, Venga, Juanjo. Bueno, todo tuyo, Juanjo. Yo ya sobra las presentaciones, así que te cedo el Luego micro. algún chaval de los que estéis vueltos ahí también, porque yo voy a ir con el micrófono a preguntaros y veréis cómo os calláis. Marcos sabe lo que ha pasado, no sabéis lo que habéis hecho, darme un micrófono, ¿verdad, Marcos? Tenéis tiempo, ¿verdad? Va a intentar ser breve, lo prometo. Voy a intentar ser breve, ¿vale? Nada, yo me niego rotundamente a corroborar las palabras de Jorge. Jorge lleva mucho tiempo trabajando para estas canteras, entre bambalinas y entre no bambalinas. Lleva mucho tiempo y es necesario reconocer su trabajo. Yo estoy aquí para ayudarle, este año él me está ayudando más que yo a él. Pero bueno, estamos aquí sobre todo para trabajar por los más menudos. Yo emigré a esta tierra, me dieron la oportunidad, le debo 8 años de gratificación a esta tierra y a este club.
gratificación en el estado emocional, deportivo, económico, estabilidad en general, y pienso pagárselo pues con eso, con trabajo y con ilusión, para que estos pequeñajos pues bueno, puedan todos los fines de semana poder disputar sus partidos, entrenar en las mejores condiciones, y ahora que es un momento de crisis, yo que, aunque no es bueno echarse unos flores, pero tengo un carácter optimista, es el mejor momento para las categorías inferiores. Porque ahora es cuando realmente los clubes, en momentos de que no hay dinero para fichar, tiramos hacia lo de casa. Y entonces es donde nosotros, tanto yo en mi persona como Jorge, vamos a intentar apretar a José Ramón, que no sé si habrá preparado o no, pero apretaremos para eso, para que crea de una vez por todas en que el trabajo en la cantera puede dar sus frutos y al final, pues de la crisis podamos salir beneficiados. Marcos, ya he acabado. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Y Jorge, no seas tan humilde, ¿eh? No seas tan humilde porque no puede ser. ¿Hay algún chaval que le apetezca hablar? Sí, este tiene muchas ganas. Venga, este chaval, a ver lo que nos dice, Dios mío. A ver, chavalote. Que llevas todo el rato diciéndome, ahora me preguntas. Bueno, ¿cómo te llamas lo primero? Luis, ¿Y de qué juegas? de delantero central. ¿De qué? Delantero central. O sea que eres como el pelos de allá abajo. Sí, ¿Ahora no hablas? Ah, ¿ahora te da vergüenza? no, Vaya, ¿y hace mucho que juegas, aunque eres muy chiquitín? sí, 10 o 12 años, ¿no? ¿Algún chaval más que quiera hablar? De los que están aquí, se han callado todos, hasta hace un segundo estaban todos revueltos de un lado para otro y ahora se callan con el micrófono inalámbrico, ¿no? ¿Alguno más que levante la mano? Ahora les da ¿Algún vergüenza. chaval más? Ahí tienes un chaval, a tu izquierda, Olga, tienes un chaval que levantaba la mano. Me chivan por aquí, Manuel, así ya me tengo que evitar presentar. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. bien, También hablador, ¿no, Manuel? sí, Carlos me ha dicho que era el que hacía los goles, ¿y tú? ¿De qué juegas? de delantero. También. Pero- ¿Cómo ha sonado eso, eh? Mira a ver, que yo creo que por ahí no tienen muy claro que seas el que mete los goles, eh. Se ha callado también. Olga, ahí tienes a dos chavalotes más grandes que están entrenando también, que son fuertes. ¡Ay! Estos altos que tienes ahí. Sí, Estos no, ya, altos más que o más están altos que yo, tranquilo. Exactamente. Porque esos también quieren hablar, son el futuro ya más cercano, porque Aquí- estos chavales aquí ya son el sabes futuro que- a medio y largo plazo. Aquí ya sabes que el que se esconde... Se ha escondido uno. Este jugador del Nacional. Bueno, mira, aquí, o el que no quiere hablar, como el caso de Jorge, que es ha pasado el testigo a Juanjo, me dice, este es jugador del Nacional B. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tu nombre lo primero. Eduardo, Y más hablador que los chavales, ¿no? lo que se puede. Tenemos un ojo Paco, como puedes comprobar. Ya. Bueno, tú estás más cerca, ¿no? Estás más cerca de poder estar algún día sentado ahí abajo. Me imagino que estás además cerca de la edad que ha dicho Santi, de la edad esa difícil, de que hay muchos abandonos. ¿Qué motiva a un chaval, como es en este caso el tuyo o el de tus compañeros de equipo, a hacer sacrificios, ¿no? Porque me imagino que tocará hacer muchos sacrificios por entrenar, combinar las clases con los entrenamientos, los partidos. Bueno, pues como lo que ha dicho Santi, pues la ilusión de llegar a jugar ahí en el siglo XXI junto a ellos. Nada más, esa es la ilusión. Nada más y nada menos. Caramba. Que no es ¿Qué les tienes fácil. que decir a estos que están aquí delante, que son las estrellas, que son los que están jugando y tal? ¿Qué les tienes que comentar? Díselo ahora. Aprovecha, que los tienes ahí mirándote. Pues que les voy a aumentar, que... En el que hablo poco. Que tienen que luchar para llegar que el Sala 10 vuelva a ganar una liga. Bueno, pues eso está bien. Lucharemos todos. Vamos a ir terminando porque se nos echa el tiempo encima, porque ahora que todo el mundo quiere hablar, pues resulta que es cuando tenemos que terminar. Ahí está Luis María Garriga, asesor. También, ¿a quién tenemos más ahí, Olga? ¿Hay alguien a quien preguntar? Lo digo porque como te has parado ahí, te estás parando yendo y viniendo, vamos para allá. Otro chaval que quiera hablar, pues no, ahora no hablas. Vamos con... Y mientras tanto, presidente, vamos a ir despidiendo ya. Ese speech que llevas 10 minutos preparándote. Sí, bueno, decías antes que hablase sobre el futuro. La verdad es que yo creo que en este foro ha quedado demostrado que tenemos
una base muy importante de cosas para poder llegar lejos, ¿no?